Bueno, en esta clase vamos a dar en principio algunos conceptos de hemodinamia, algunas generalidades, simplemente aquellas que son más necesarias para el desarrollo del tema de hoy, ya que muchos aspectos los van a ver en biofísica. Luego repasaremos algunas características de la presión arterial y por último hablaremos de los mecanismos de regulación de la presión arterial. Bueno, aquí tenemos representado el aparato cardiovascular. A modo de repaso, recuerden que la sangre carboxigenada fluye de las vénulas a las venas y de allí a través de la vena cava ingresa al corazón derecho, aurícula, pasa a ventrículo a través de la válvula tricúspide y de allí, tras la apertura de la válvula pulmonar, la sangre pasa por la vena arteria pulmonar, ojo que esto es una arteria pero funcionalmente se comporta como una vena, hasta llegar a los capilares pulmonares donde se realiza el intercambio gaseoso. Esta sangre oxigenada fluye a través de la vena pulmonar, que es una vena pero se comporta como arteria, ya que transporta sangre oxigenada, ingresa a la aurícula izquierda y de allí a través de la válvula mitral pasa a ventrículo izquierdo. Producida la apertura de la válvula aórtica, la sangre oxigenada pasa a la aorta, que tiene una característica muy importante, es que es una arteria sumamente elástica y tiene la característica de tener lo que se llama retroceso elástico, que va a ser necesario, como veremos después, para que la sangre pueda fluir a todo lo largo de los lechos vasculares. Luego tenemos las arteriolas, que como está marcado allí en particular, esas arteriolas pueden modificar su radio bajo la acción del sistema nervioso simpático, por ejemplo, y de esa manera ofrecer resistencia a la circulación de la sangre. Por eso se llaman los vasos de resistencia. Luego la sangre fluye hacia los capilares, donde se realiza el intercambio de materiales con los distintos tejidos. La sangre entonces carboxigenada pasa de capilares a vénulas y se inicia nuevamente el circuito. El flujo sanguíneo total a lo largo del aparato cardiovascular es igual al del gasto cardíaco, es decir, 5 litros por minuto. Bueno, esto también es a modo de repaso para mostrar las diferencias entre los distintos vasos. Fíjense, la arteria se caracteriza por tener un diámetro importante, y tener paredes sumamente gruesas, o sea, alrededor de 1 milímetro. Y está compuesta por endotelio, tejido elástico, bastante fibras elásticas, músculo liso vascular y también tejido fibroso. Las arteriolas, como verán, el espesor es menor, tiene 6 micrómetros de espesor, y su diámetro es de 30 micrómetros en contra de 4 que tiene la arteria, y tiene abundante músculo liso vascular. Los capilares obviamente son los que tienen un diámetro muy pequeño y son bastante delgados y están constituidos exclusivamente por endotelio. ¿Qué pasa con las vénulas? Bueno, las vénulas sí tienen un diámetro bastante mayor que el endotelio, y el grosor de las paredes son el doble que el de los capilares y tienen tejido fibroso. Cuando pasamos a analizar la vena y la comparamos con la arteria, vemos que el diámetro de la vena, de las grandes venas, es mayor que el diámetro de las arterias, en tanto que en cuanto al espesor, el espesor es la mitad en el caso de la vena respecto de la arteria, con lo cual podemos decir que las arterias tienen paredes gruesas y elásticas y las venas tienen paredes delgadas y distensibles. Veamos ahora lo que es la hemodinamia. Bueno, la hemodinamia en sí, el significado es movimiento de la sangre, y lo que hace la hemodinamia es estudiar las relaciones entre el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia. Bueno, aquí vamos a ver la relación que existe entonces entre el flujo, la presión y la resistencia. En esta figura, 14.3, tenemos representado un vaso, el extremo del vaso a la izquierda con una determinada presión denominada 1 y una presión denominada 2 en el extremo derecho. Entonces, en primer lugar, la sangre va a fluir a lo largo de este vaso si existe una diferencia de presión. Y va a fluir de una zona de mayor presión a una de menor presión.
Y va a existir también en ese vaso, dependiendo de qué tipo de vaso sea, una determinada resistencia. La resistencia es justamente ese factor que se opone al flujo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de resistencia, hablamos de la oposición que ofrece el vaso al movimiento de la sangre, ¿sí? Entonces, el flujo sería igual a la diferencia de presión, o sea, presión 1, presión 2, sobre la resistencia que ofrece el vaso. El flujo se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo, es decir, litro, mililitro sobre minuto, ¿sí? Ahora, ¿es lo mismo velocidad de flujo que flujo? No. El flujo, la velocidad de flujo nos está hablando del espacio recorrido por la sangre en la unidad de tiempo, ¿sí? Por eso se expresa como centímetros por minuto, metros por minuto, ¿sí? ¿Y quién es el que determina la velocidad de flujo? El determinante de la velocidad de flujo es el área de sección transversal. Y vamos a ver ahora qué es el área de sección transversal y qué implicancia fisiológica tiene el área de sección transversal. Bueno, aquí vamos a analizar en primer término lo que hablamos en la diapositiva anterior del área de sección transversal y podemos ver en la parte izquierda del primer panel, ¿sí?, el extremo arterial, o sea, representado por la aorta, con su característica de paredes gruesas y de alta elasticidad, ¿sí? En el otro extremo, en la parte media, tenemos los capilares y en el otro extremo tenemos la vena, que tiene la característica de tener paredes muy delgadas y ser muy distensible, por lo cual, como veremos después, actúan o sirven como reserva de volumen, o sea, pueden albergar grandes volúmenes de sangre. Y analicemos ahora el área de sección, que podemos imaginarlo como superficie, si queremos, para hacerlo más fácil. Fíjense que a nivel del extremo arterial, o sea, en la aorta, el área de sección es de 2,5 centímetros al cuadrado. ¿Qué pasa a nivel de los capilares? A nivel de los capilares, el área de sección, o la superficie, es de 2.500 centímetros cuadrados, o sea, es muchísimo mayor. Y es también mayor que el área de sección a nivel de las venas, que es de 8 centímetros cuadrados. Dijimos que la velocidad de flujo era inversamente proporcional al área de sección transversal. Quiere decir que si el área de sección transversal es muy alta a nivel de los capilares, la velocidad del flujo va a ser baja, francamente baja, ¿sí? ¿Y qué importancia fisiológica tiene que la velocidad de flujo a nivel de los capilares sea baja? La importancia es que a nivel de los capilares, si recordamos el circuito, a nivel de los capilares es donde se hace el intercambio de materiales entre los tejidos y la sangre. De manera que el hecho de que la velocidad de flujo sea lenta favorece ese intercambio. Es como si le diera el tiempo suficiente para que se produzca el intercambio. En el panel que tenemos por debajo del área de sección transversal, tenemos la velocidad, ¿sí?, a la cual se mueve la sangre. Entonces, en los distintos niveles, en el extremo, en la aorta, ¿sí?, donde el área de sección es más bajita de todos, ¿sí?, la velocidad del flujo es entonces muy alta, es baja a nivel de los capilares, por eso el hombre va caminando, y es algo intermedio a nivel del extremo venoso, por eso el hombrecito va en bicicleta. Si analizamos las variaciones de presión, la presión es máxima en el extremo de la aorta, aproximadamente 100 milímetros de mercurio, 30 a nivel de los capilares y 5 a nivel del extremo venoso. Después vamos a analizar estas variaciones. Y si consideramos la cantidad del volumen sanguíneo que puede albergar cada uno de estos sectores, vemos que a nivel del extremo arterial se alberga alrededor de entre 11 y 13% del volumen sanguíneo total, un 6% aproximadamente a nivel de los capilares y un 67-70% a nivel de las venas. En las venas, al ser muy distensibles, ¿sí?, tienen la capacidad de reservar, se dice que tienen reserva de volumen. Por lo tanto, como tienen tanto volumen albergado, al comprimirse pueden desplazar sangre desde la circulación periférica al corazón y a las arterias. De esa manera se aumenta el gasto cardíaco y se puede mantener la presión arterial y la perfusión de los tejidos en órganos esenciales en situaciones, por ejemplo, como en una hemorragia.
Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Fíjense la velocidad de flujo a nivel de la aorta. El flujo es el mismo en todo el territorio, ¿no? Son 5 litros por minuto. Y bueno, ahí tenemos la diferencia entre la velocidad de flujo en la aorta, 33 centímetros por segundo, en los capilares 0,3. Y en el extremo derecho tenemos las áreas, que es lo mismo que les había comentado antes, pero ahora expresado en números. Aquí tenemos representados los distintos tipos de flujo. En primer lugar, el flujo laminar, donde vemos que la sangre fluye de manera de láminas, ¿no es cierta forma de láminas, siendo la velocidad del flujo mayor en la parte central y menor en las zonas cercanas a los vasos porque produce rozamiento y eso las retrasa un poco más, ¿sí? Y este flujo laminar tiene gran velocidad en los vasos grandes, ¿sí? En tanto que la velocidad baja en vasos chicos porque justamente las láminas o las capas están muy próximas a la pared del vaso. En la parte inferior tenemos representado el flujo turbulento, donde la sangre fluye tanto transversal como longitudinalmente al eje del vaso, formándose una serie de remolinos, ¿sí? Esto se puede observar en algunas bifurcaciones, como pueden ser en la arteria pulmonar, en el seno carotídeo, ¿sí? Ramificaciones de grandes arterias y también, por ejemplo, cuando hay alguna obstrucción en el vaso, como puede ser una placa de ateroma, ¿no es cierto? Existe, lo van a encontrar en los libros, pero yo acá no se los voy a dar para no excederme con fórmulas, un número que se llama número de Reynolds, que es un número que relaciona el diámetro del vaso con la densidad de la sangre, la velocidad de flujo y la viscosidad. Este número de Reynolds nos está indicando el grado de turbulencia, ¿sí? Cuanto más alto es el número de Reynolds, mayor es la turbulencia. Pero bueno, por ahora el tema de la fórmula la vamos a obviar, simplemente conocer que existe y qué es lo que nos está indicando. Bueno, aquí vemos cómo el diámetro del vaso, ¿sí?, influye en el flujo. Fíjense que donde tenemos un diámetro igual a 1, el flujo es de 1 mililitro por minuto, en tanto que con un diámetro 4, el flujo es de 256 mililitros por minuto. Bueno, en el panel B vemos que hay una serie de anillos concéntricos. Estos anillos concéntricos, obviamente la velocidad del flujo va a ser distinta. Cuanto más lejos esté el anillo de la pared del vaso, más rápido es el flujo, ¿no es cierto? En este vaso pequeño que tenemos graficado a la derecha, es es un diámetro muy pequeño, de manera que toda la sangre está cerca de la pared, por lo cual no existe un chorro de sangre central que fluya con gran rapidez, ¿sí? Entonces eso nos demuestra que la influencia que tiene, digamos, el diámetro o el radio del vaso, ¿sí?, en cuanto a el flujo y en cuanto fundamentalmente a la velocidad del flujo. Bueno, en la diapositiva anterior vimos cómo el flujo depende del diámetro o del radio del vaso. Por lo tanto, vamos a enunciar aquí la ley de Poiseuille, que fue quien investigó los factores que determinan el flujo de algunos líquidos a través de los tubos. A partir de estos trabajos experimentales, Poiseuille desarrolló esta fórmula que nos dice que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión por pi, o sea, el número pi 3,14, por radio a la cuarta del tubo o del vaso, sobre 8 por la longitud del vaso por la viscosidad del líquido en cuestión, ¿sí? Esta ley es muy conocida en la hemodinamia, aunque tiene algunas limitantes, porque en realidad esta ley es válida para tubos no ramificados, que no es el caso de nuestro aparato circulatorio, flujos laminares y líquidos homogéneos. ¿Sí? Los líquidos homogéneos, la sangre no es un líquido homogéneo porque tiene células, ¿no es cierto? Entonces tiene algunas limitaciones, pero es útil para graficar o expresar la dependencia que tiene tanto el flujo como la diferencia de presión, la dependencia de ellos del radio a la cuarta del vaso en nuestro caso. Fíjense que en esta fórmula la variación de presión sí se puede medir, pi es constante, radio a la cuarta se puede modificar, ¿sí? Y el resto son todas constantes, ¿sí? Salvo, bueno, la longitud del vaso es constante,
El vaso no, obviamente no lo podemos alargar o acortar. Sí podríamos artificialmente alargarlo con un catéter, pero ya dejaría de estar en situación fisiológica. Y la viscosidad, si es el caso de la sangre, en condiciones fisiológicas tiene un valor que está dentro de un rango y puede, sí, en situación patológica aumentar la viscosidad, por ejemplo, en el caso de una policitemia, donde tenemos muchos glóbulos rojos, allí hay mucho rozamiento y bueno, la viscosidad aumenta. A partir de esta ley de Poiseuille podemos despejar lo que pasa con la variación de presión. Hacemos el pasaje de términos y llegamos que la diferencia de presión es inversamente proporcional al radio a la cuarta. ¿Sí? Ven que ahora radio a la cuarta pasa al denominador. O sea que la variación de presión, vamos a ver después cuando analicemos la presión arterial, la variación de presión está dependiendo altamente del radio del vaso. Y también a partir de allí podemos, ¿sí?, analizar esta otra fórmula que nos habla de la resistencia periférica. La resistencia periférica, repito, es la resistencia que ofrecen los vasos al pasaje de la sangre. La resistencia periférica es directamente proporcional a 8 por la longitud del vaso por la viscosidad e inversamente proporcional a pi por radio a la cuarta. Quiere decir que si el radio del vaso disminuye, como ocurre en la vasoconstricción el radio del vaso disminuye, la resistencia periférica aumenta, porque están relacionados de manera inversa. Ahora, si el radio, ¿sí?, del vaso aumenta, cuando hay, por ejemplo, vasodilatación, en la vasodilatación el radio del vaso aumenta, la resistencia periférica disminuye.